Hola a todos, bienvenidos al canal. Les saluda el profe Javier. El tema de hoy, el grupo funcional aldehído. Los aldehídos son compuestos orgánicos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Tanto los aldehídos como las cetonas tienen el grupo carbonilo, como lo pueden observar aquí en la parte inferior izquierda. Pero también podemos reconocerlos mediante la siguiente estructura, como pueden verla aquí, parte inferior derecha. De cualquiera de las dos maneras, pues podemos ver que estaríamos hablando, en este caso, como grupo carbonilo, que tanto los aldehídos como las cetonas lo tienen. Y para los aldehídos específicamente, de esta manera. Se fijan carbono, hidrógeno o oxígeno. Y para poderlo reconocer de una manera más sencilla, los vamos a representar como R-CHO. CHO nos indica que es un aldehído. Cuando veamos esto como nombre, obviamente lo va a tener en su estructura, en donde R va a representar la cadena de carbonos. Ejemplo, podemos ver aquí que en esta estructura tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos. Ojo, vamos a comenzar a numerar los carbonos de donde se encuentre el grupo aldehído. Es decir, este carbono del grupo aldehído va a contar como carbono número 1. Y de aquí de derecha hacia izquierda, según los carbonos, de acuerdo a la estructura del cual se esté hablando. ¿De acuerdo? Muy bien. Algunas propiedades físicas de los aldehídos. Los aldehídos se obtienen de la deshidratación de un alcohol primario. Se deshidratan con permanganato de potasio y la reacción tiene que ser débil. A una temperatura de 25 grados centígrados, los aldehídos con 1 o 2 carbonos son gaseosos. De 3 a 11 carbonos son líquidos y los demás son sólidos. Los aldehídos más simples, es decir, aquellos que tienen menor a 5 carbonos, son muy solubles en agua y también en disolventes orgánicos. Presentan olores penetrantes y generalmente son desagradables. Conforme va aumentando el número de carbonos, obviamente su masa molar va a ser mucho más grande. Esos olores, cuando son de esa determinada cantidad de carbonos, pues ya sus olores ya no son tan desagradables, ya son más tolerables, más agradables. Algunos de ellos tienen uso en perfumería, especialmente los aromáticos. El grupo carbonilo los convierte en compuestos polares y por ello poseen puntos de fusión y ebullición más altos que el de los hidrocarburos de peso molecular comparable, es decir, similares, pero tienen menor punto de fusión y menor punto de ebullición que los alcoholes y que los ácidos carboxílicos. Algunas propiedades químicas. Se reducen los aldehídos a alcoholes primarios mediante la hidrogenación catalítica o empleando agentes reductores. Por ejemplo, aquí vemos el aldehído, tiene 2 carbonos, viene del etano, para que sea aldehído, al final va a tener una terminación al, por eso es etanal. Más la hidrogenación en presencia de un catalizador como es el platino, se nos produce el alcohol. Ese alcohol es primario. Tiene 2 carbonos, viene del etano, para que sea alcohol, al terminar se le pone ol, por eso es etanol. Se oxidan fácilmente frente a oxidantes débiles, produciendo ácidos. Presentan reacciones características de adición nucleofílica, ya que se comportan como ácidos por la presencia del grupo carbonilo.
Nomenclatura IUPAC para aldehídos. ¿Qué significa la nomenclatura? La nomenclatura nos dice que tenemos que escribir tanto su estructura como su nombre correspondiente para un determinado aldehído. Por ejemplo, aquí representamos en esta imagen, con esta estructura, que ¿será aldehído o no será aldehído? Sí es aldehído porque recuerden que tiene cho, y cho significa que corresponde a un aldehído. Y a su izquierda tenemos la cadena de carbonos. Por lo tanto, según el número de carbonos del alcano correspondiente, tomando en cuenta el grupo, pues es el nombre que va a tener. Es decir que comenzamos a numerar, recuerden que es desde el grupo, desde el cho, o desde el grupo aldehído, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El alcano correspondiente a 6 carbonos se llama hexano, pero para que sea un aldehído, al final va a tener terminación al. Por eso en vez de hexano es hexanal. Y así de sencillo tenemos el nombre y para su estructura correspondiente. Si fuera caso contrario, si a partir del nombre pudiéramos hacer su estructura, pues sería también sencillo. Aquí podemos ver que me dice hexana, hexanal, viene del hexano, por lo tanto, el hexano tiene 6 carbonos y escribiríamos sus 6 carbonos. En uno de los extremos, generalmente del lado derecho, pues escribiríamos el grupo cho. Y de ahí en adelante sus respectivos hidrógenos correspondientes. Recordando que para cada uno de los carbonos debe de tener en total sus 4 enlaces. Por ejemplo, para este carbono tiene un enlace, 2 enlaces más 2 serían 4. De la misma manera para este carbono, que es el número 3. 1, 2, 3, 4. ¿De acuerdo? Muy bien. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos otra estructura. Y en base a estructura, vamos a proporcionar su respectivo nombre. Vamos a localizar la cadena más grande. Cuando se facilita encontrarla para que sea de manera horizontal, pues es preferible para que se nos visualice un poco más sencillo. En este caso vamos a considerar como la cadena principal la que está aquí en negro. Entonces, tomando en cuenta el carbono, que va a ser el número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7 y número 8. En total, la cadena principal tiene 8 carbonos. El alcano correspondiente a 8 carbonos es el octano. Para tenerlo presente, porque ese nombre va a ir al final. Una vez que ya tenemos cuál es la cadena principal, todo lo que no es cadena principal va a ser ramificación. Esta es una ramificación, esta es otra ramificación, esta es otra ramificación, esta es otra ramificación. Como pueden observar, para esta ramificación tiene 2 carbonos, se llama etil. Acá tenemos otro etil. Aquí tenemos un solo metil. Acá tenemos el isopropil. Si se fijan, para que fuera propil, estuviera en cadena lineal, como aquí, pero no está en cadena lineal. Se une en el carbono central. Eso significa que es isopropil. Una vez que ya tenemos los nombres de cada uno, ahora sí procedemos a dar el nombre. Tomando en cuenta que este es el carbono número 1, en el carbono número 3, aquí tenemos el primer etil. Por eso ponemos el número en donde se encuentra ese etil, 3. Pero también hay otro etil en el carbono número 6, entonces es 6. Y como son 2 etilos, le ponemos aquí di. Acuérdense que di significa que hay 2 en la estructura, no que hay 2 carbonos. No,
El etil sí tiene 2 carbonos. Y acá tenemos otro etil que también tiene 2 carbonos, por eso es etil. Pero dentro de la estructura tenemos 2. 1, 2. Como son 2, por eso se le pone dietil. Una vez que comenzamos con el etil, ya que nos basamos en el alfabeto, seguimos con el propil, es decir, el isopropil. El isopropil se encuentra en el carbono número 6, por eso escribimos el 6, guión, como nada más es 1, pues escribimos isopropil. Y ya por último nos quedaría en el carbono número 4, está el metil. Cuando ya tenemos todas las ramificaciones, ahora sí procedemos a dar el nombre final. Como son 8 carbonos en total, el alcano correspondiente es octano. Pero para que sea un aldehído, al final va a tener al. Por eso en vez de octano va a tener octanal. Y ese es el nombre correspondiente para esta estructura. Así de sencillo. Si partiéramos a partir del nombre, recuerden que se va a comenzar la estructura tomando en cuenta la parte final, es decir, el nombre final. Como aquí viene del octano, octanal, el alcano correspondiente, pues son 8 carbonos. Por eso vamos a escribir su esqueleto de 8 carbonos con sus respectivos hidrógenos, recordando que deben ser 4 enlaces para cada uno de los carbonos. Y ya de ahí vamos a ir anotando lo que me vaya diciendo. Por ejemplo, aquí, ya una vez que anoté la cadena principal y en uno de los extremos, CHO, pues a partir de ahí vamos a contar que en el tercer carbono, ahí me dice que es un etil. Y en el 6 hay otro etilo también. Si se fijan, di significan 2 y aquí está 1, 2. Eso significa que hay 2 etilos en la estructura. Y luego aquí seguiría que en el carbono número 6 hay un isopropil. Cuento los 6 carbonos y en ese carbono número 6 ahí le pongo el isopropil. Como es 1, pues entonces lo dejo como tal. Y ya por último, en el carbono número 4 hay un metil, le pongo el metil correspondiente y de esa manera ya tengo la estructura con su respectivo nombre. Así de sencillo, espero que le hayan entendido. Los invito para que le den pulgar arriba si les gustó el video y que se suscriban. Y nos vemos en un próximo video.